Bueno, el tema de hoy es el Programa Nacional de Lucha y Erradicación de la Fiebre Aftosa en la República Argentina. Este programa es el programa quizás el más importante por la connotación que tiene a nivel económico y productivo, y por la estructura que le ha dado el Servicio Veterinario Oficial para a través de él poder generar otras estructuras, como los entes sanitarios y las fundaciones, para realizar actividades en distintas enfermedades. Es uno de los programas con mayor, como dije recién, más estructura y más dinamismo de trabajo, junto con uno de los más antiguos, que es el de Garrapata, que si bien en nuestra zona de influencia no tenemos acción, lo vamos a ver más adelante cómo funciona. Este programa es uno de los pocos que está normado a través de una ley, que es la que vamos a ver ahora, regulado por un decreto, y tiene un plan nacional que viene desde el 2001, con algunas modificaciones y actualizaciones, pero es lo que vamos a ver en esta primera etapa. Vamos a ver la ley, el decreto reglamentario y el plan. Y en la segunda parte, en el segundo video, vamos a ver un poco de historia y las estrategias justamente de este plan. Como les mencioné, la ley que normatiza el programa fue promulgada en el año 94, después de un par de procesos y programas antiguos, lo que regula lo que normaliza la intención, el objetivo político sanitario de políticas sanitarias, es justamente el objetivo de la erradicación de la enfermedad. Que sea de interés nacional la erradicación de la enfermedad, poniéndole en contexto y con todos los recursos necesarios para que la Argentina regularice la situación después de los periodos aftóxicos que ya venía viviendo. Lo que encomienda es justamente al Servicio Veterinario Oficial a generar todas las tareas que impliquen con la parte operativa, tanto planificar como ejecutar y fiscalizar, y generar nuevas estructuras necesarias, o utilizar las que ya estaban, como los entes sanitarios, para poder generar esta actividad. Le encomienda esa tarea. Y para generar lo que en su momento hablamos de actores sociales que tienen que estar interviniendo para que esto sea posible, encomienda la intervención de la CONALFA, de la Comisión Nacional de Lucha contra la Aftosa, para colaborar y rehacer todas estas estrategias. La ley fundamentalmente lo que impulsa es la vacunación con todas sus etapas y todos sus procesos, y lo que encomienda justamente normalizando es todo el proceso de la vacunación, desde su fabricación hasta la aplicación. En su momento, por el desarrollo de los laboratorios locales, se importaban vacunas y se regularizó también la importación. Después hubo un desarrollo tecnológico muy próspero de los laboratorios nacionales que generaron una vacuna de muy buena calidad que incluso hoy en el día se exporta a distintos países y distintos planes a nivel mundial lo utilizan. Lo que reglamenta esta ley justamente es cómo es el proceso, los derechos y obligaciones que tienen las distintas personas involucradas dentro de la cadena de comercialización y vinculación en la cadena productiva, que tiene que ver con la influencia de los bovinos y las tosas. Bovinos y otras especies susceptibles que no se vacunan, pero también están implicadas en esta regulación, como son los cerdos, los ovinos, los caprinos y demás. En ese marco se hablaba de personas físicas, hoy se habla de personas humanas o jurídicas en el caso de ser sociedades, pero de eso se trata. Establece también todo lo que sea requisitos técnicos para los movimientos y traslado de todas las especies susceptibles,
en ese momento, en el año 94, no había la tecnología que hay hoy de certificación online y de registro, pero bueno, en ese momento ya era necesario y se empezaban a generar registros y certificaciones. Hoy por hoy tenemos un certificado de tránsito electrónico, que es justamente esa certificación sanitaria, que es por autogestión. Es online y es por autogestión. Entonces, el avance tecnológico fue justamente lo que permitió hoy a generar control de movimientos mucho más específicos. También establece que hay que generar regiones y zonas para darle distintos tratamientos según el ámbito geográfico. Lo vamos a ver más adelante, pero la Patagonia hace muchísimos años que no tiene, gracias a Dios, periodos aftóxicos. Por tal momento se puede generar una zona con distinto régimen y distinto reconocimiento por la OIE, y también el cuidado de las fronteras, como es la frontera norte de nuestra república, tiene un tratamiento especial, que lo vamos a ver más adelante, que es el cordón fronterizo. Estas son las zonas, básicamente, pero lo vamos a desarrollar más adelante. Tenemos la Patagonia Norte B, la zona centro-norte, no se ve ahí, pero está el Valle Calingasta, y en el límite norte es el cordón fronterizo. Para poder ejecutar justamente todas estas técnicas de erradicación de la enfermedad, se incluyó dentro de la normativa el sacrificio inmediato de los animales sintomatológicos de la enfermedad. También delega a las coprosas, entidad que ya la mencionamos en clases anteriores, conformada por otra ley, la Comisión Provincial de Sanidad Animal de cada provincia, donde le encomienda justamente la ejecución de actividades específicas en su ámbito de ejecución, donde cada provincia debe vincularse con los miembros de la coprosa a llevar adelante las tareas justamente que incumben este programa. La Comisión Nacional, la CONALFA, de fiebre aftosa, está conformada por todos los representantes gremiales de los productores agropecuarios, Sociedad Rural Argentina, confederaciones, Federación Agraria, Coninagro, el INTA, la Federación Veterinaria Argentina, la FADEFA, que es la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa, ACREA, los consignatarios, las cámaras de industrias frigoríficas, la Cámara de Productores justamente de Productos Veterinarios, la Cámara Lechera, todas las coprosas, todos ellos están involucrados justamente los involucra esta ley para generar un ámbito de discusión y de planteamiento y planificación, para la redundancia, de un plan que lleve adelante de la mejor manera posible. Eso es el mejor ejemplo de lo que hablamos en la clase pasada, lo que es la gobernanza. Una buena gobernabilidad con los actores sociales y económicos involucrados en la cadena. En el año 88 se habían creado ya fundaciones de lucha sanitaria, lo que la ley esta los convalida y permite que se vinculen directamente para realizar tareas sanitarias con esta fundación, o sea, sean un brazo ejecutor justamente de esta ley. Después la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en el año 2001, posterior a esta ley, genera una resolución donde crea los entes sanitarios, que los vamos a desarrollar la semana que viene. En el año 2016 se actualiza esta normativa a través de una resolución donde cambia un poco el eje del ente sanitario. El ente sanitario antes era para lucha contra la sanidad animal, incluso algunos en sus estatutos lo dictaminan de lucha contra la fiebre aftosa únicamente. Como fueron entes que sirvieron muchísimo para el trabajo mancomunado de todos los actores de la cadena y funcionan en su gran mayoría muy bien,
el Servicio Veterinario Oficial lo determinó de ampliar esto de sanidad animal para generar cualquier tipo de vinculación y trabajo. Entonces lo amplió no solo a sanidad animal, sino también a sanidad fitosanitaria, donde cualquier entidad sin fin de lucro o entidad civil, incluso las universidades y algunas entidades privadas, también pueden asociarse para realizar tareas sanitarias encomendadas por el Servicio Veterinario Oficial. Esta ley se refiere al área geográfica de incumbencia de cada ente, que mínimamente debe haber una por partido de departamento, según la distribución política de cada provincia. Debe haber un ente sanitario que tenga jurisdicción y la obligación de cubrir el 100% de esos establecimientos comprendidos en esa área geográfica, donde va a realizar justamente la tarea, en este caso, de vacunación y de control de la vacunación de todos esos establecimientos. Estos entes sanitarios sin fines de lucro quedan exceptuados de los impuestos para poder trabajar mejor y sin justamente esa presión impositiva. Por lo tanto, la vacuna de aftosa no tiene grabado el IVA, no paga IVA, y genera una comercialización un poco más liviana, por decirlo de una manera, más económica. La vacunación lo vamos a ver, que se genera simultáneamente la vacunación de aftosa y la de brucelosis, pero lamentablemente la vacuna de brucelosis no tiene esta exención impositiva, entonces generó al principio algunos problemas de comercialización y no tiene el mismo régimen de distribución, lamentablemente, lo que nos ayudaría mucho más a combatir la brucelosis. Lo que declara como obligatorio y bajo el marco de regulación de ley es que todos los poseedores, tenedores o propietarios de animales susceptibles a la fiebre aftosa deben circular con la documentación correspondiente, que es la certificación sanitaria. En su momento era otro tipo de documento, hoy es el DTE, y el DTE es obligatorio justamente para todas las especies de tránsito federal. En su momento, en el año 97, para poder certificar un movimiento debemos tener un origen y destino. O sea, debemos tener un lugar de donde se remite y de donde se destinan esos animales. Lo que ustedes conocieron la semana pasada como RENSPA. Antes de generarse el RENSPA, en el año 98 era el Registro Sanitario Nacional. Después se generó el RENSPA. Entonces, la certificación sanitaria va de ese origen a ese destino, de un RENSPA de origen a un RENSPA de destino. Y lo que se certifica a través del DTE son los animales que van amparados en el mismo, con sus descripciones. Hoy por hoy, el RENSPA es de autogestión, es gratis, se puede gestionar por la web del Servicio Veterinario Oficial, y no requiere ninguna complicación. Al ir avanzando con la tecnología en estos años, lo que se logró después del RENSPA, que fue allá por el año 98 y fue creciendo el registro de todos los productores. Por el 2009 se empezó con el Sistema Integrado de Gestión Sanitaria, que es un sistema online, donde toda la información del Servicio Veterinario Oficial se trabaja desde ahí. Tienen acceso tanto el personal del servicio como los actores externos, productores, consignatarios, veterinarios, todos tienen acceso de distintos formatos, y desde ahí se hace justamente esta certificación sanitaria. El DT, que es, como hablamos, el documento de tránsito electrónico, que es la certificación, hace no mucho, 2 o 3 años, se empezó a tener la necesidad de algunas provincias de vincular lo que vimos la semana pasada, que es la guía, que es una tasa impositiva que se cobra para el traslado de animales y acredita propiedad, se unificó con el DTE. Entonces los dos documentos en algunas provincias, como provincia de Corrientes y Buenos Aires,
se unificó en un solo documento que se llama DUT, Documento Único de Tránsito. Entonces, la información de ambos se genera en un solo documento, se cobra por separado, le cobran por separado al productor, la provincia y nación, y genera un solo documento, que es una declaración jurada que comprende las dos certificaciones, propiedad y sanidad. Cualquier establecimiento de cualquier índole, bajo cualquier responsabilidad, propietario, tenedor o poseedor de animales, debe justamente tener las instalaciones adecuadas para hacer las tareas sanitarias que corresponden, en este caso la vacunación o la inspección de los animales susceptibles. Y esto es ley, y esto es nuestra responsabilidad como actores justamente de la sanidad. Tenemos que hacer cumplir estos marcos legales. No solo por el hecho de poder trabajar en la sanidad, sino por nuestra seguridad. Porque las instalaciones en mal estado, más allá de las circunstancias que puedan haber, son perjudiciales para los trabajadores. Ustedes como profesionales del día de mañana van a tener un seguro de vida, un seguro de trabajo, una ART, que los va a cubrir siempre y cuando ustedes trabajen con los niveles de seguridad correspondientes. Si ustedes están en un nivel trabajando en una manga, por más que sea ajena o demás, tenemos que lograr que estén en condiciones, si no la ART no los va a cubrir. Y siempre acordándonos que esto tiene fuerza de ley, no es que lo inventa una persona, está marcado en una ley. Ahora vamos a ver el decreto que reglamentó 2 años después a esta ley. O sea, le da cómo hacerlo y le da presupuesto. Habla en esa instancia de que aquellos productores, poseedores, tenedores de animales tenían 60 días para adecuarse al plan y hacer el proceso de vacunación de los mismos. Y de lo contrario, se podía aplicar el decomiso y sacrificio sanitario sin indemnización justamente de los animales. Eso, gracias a Dios, pasó. Vamos a ver en la historia cómo fue evolucionando y cómo se utilizó esta herramienta. Gracias a Dios hoy no tenemos que utilizar esa presión para que la gente cumpla justamente con este proceso. Los cerdos, al ser obviamente susceptibles de la enfermedad y ser multiplicadores y no se inmunizan, son de principal cuidado, por eso esta ley también regula de que cada municipio debe autorizar, permitir, regular que los propietarios de los cerdos, los porcinos, los contengan y tengan las instalaciones justamente también, lo mismo que hablábamos recién, las instalaciones necesarias para poder hacer todo lo que confiere a la sanidad de estos animales. Por eso cualquier emprendimiento o proyecto que se haga con cerdos va a tener que cumplir justamente con la autorización municipal o provincial de la tenencia de los cerdos, contenidos y con instalaciones. Lo que habla esta ley, lo que enuncia esta ley también es que ningún animal podrá estar sin certificación sanitaria durante el tránsito del territorio nacional. Acá tenemos una imagen de un DT, como hablábamos recién, una certificación sanitaria emitida por el Servicio Veterinario Oficial, donde vamos a tener distintos datos, ya lo vieron en el tutorial, lo podemos repetir. Y esta es la imagen de un DUT, Documento Único de Tránsito electrónico, que es justamente la unificación de los dos documentos. Toda persona justamente está obligada a permitir la inspección y el trabajo sanitario por el Servicio Veterinario Oficial dentro de su predio. En el caso de que un tenedor, poseedor, propietario de animales susceptibles no lo permita, se puede hacer uso de la fuerza pública. En primera medida, Fuerza Pública Nacional, Federal, Policía Federal o Gendarmería, y utilizar todos los medios justamente para generar las tareas sanitarias. Los transportistas son tan responsables como los propietarios, los consignatarios o los comisionistas de que esa hacienda transite con la documentación sanitaria correspondiente.
El DTE es de autogestión, o sea que hoy por hoy es muy fácil generarlo, lo puede hacer cualquier usuario que tenga justamente el usuario y la clave en cualquier lugar, que tenga internet en cualquier momento. Por lo tanto, hoy por hoy no hay excusa justamente para circular sin certificación sanitaria. Y lo que también encomienda la ley es que nunca se puede emitir una guía, en el caso de que no existe el DUT, nunca se puede emitir una guía sin la certificación sanitaria previa. O sea, no se puede emitir una guía sin previo obtener un DT hoy en día. Las oficinas de guías municipales no podrían emitir el DT. En el caso de La Pampa, que es por emisión online, no hay DUT en La Pampa, pero sí se puede autogestionar a través de la página de la provincia, debería generarse primero el DT antes que la guía. O sea, no se puede circular únicamente con guía. Se tiene que circular con DTE y con guía. Los martilleros, consignatarios y transportistas tienen la misma responsabilidad y deberán responder ante un incumplimiento con una infracción. Los transportistas son registrados y habilitados, lo vamos a ver más adelante cómo se habilita y cuál es el registro justamente de los camiones que transportan Hacienda, y los consignatarios de martilleros también tienen un registro y son pasibles de sanción en el caso de cualquier incumplimiento, porque son copartícipes y corresponsables de toda la cadena de producción. Se vuelve a repetir el caso de que podrá, en el caso de existir alguna infracción o alguna necesidad, es trágico, pero bueno, en su momento se utilizó el sacrificio de faena inmediata. La ley habla de las cosas. Las cosas sería todo el entorno alrededor del sistema productivo del bovino. Todo lo que sea capaz de vehiculizar el virus se toma como una cosa, se puede justamente allanar, secuestrar, incluso hasta destruir. Esta resolución fue muy cuestionada después de su aplicación y está suspendida, pero se puede llegar a utilizar porque está bajo ley. Lo podemos desarrollar más adelante en el práctico. En ese momento, durante periodos de aftóxicos, está prohibido el arreo de animales justamente por la posible diseminación. Más allá de que se puede transitar hoy por arreo, en ese momento estaba prohibido el arreo y se decomisaba todo animal que anduviera por la vía pública. Cualquier animal que esté suelto o abandonado, la autoridad, la fuerza pública local tiene la obligación justamente de contener esos animales, identificarlos, y está bajo su responsabilidad, y de determinar justamente el propietario, de averiguar, hacer la investigación de quién es el propietario. En el caso de que 24 horas no se reconozca el propietario, o en esa época que no se reconozca el propietario, se mandaba a decomiso y faena sanitaria por no haber nadie responsable. Hoy es distinto, gracias a Dios no estamos con circulación viral, por lo tanto los tiempos son otros. Pero de todas maneras, la obligación la responsabilidad es justamente de la fuerza pública, en este caso de la policía. En el caso de estar en una jurisdicción local, la responsabilidad es de la municipalidad de tener un lugar donde contenerlos esos animales y mantenerlos hasta que se reconozca al propietario. En el caso de circular en una ruta provincial, la responsabilidad compartida con la fuerza pública es de vialidad provincial, y en el caso de ruta nacional es vialidad nacional. ¿Esto por qué lo traigo a colación? Porque primero tiene que la fuerza pública, la herramienta de control, que es tanto del tránsito, en este caso la policía, como la de el control de la propiedad, de verificar justamente la marca. Esa potestad, lo vimos la semana pasada, la tiene la policía, de verificar justamente quién es el propietario. Por los dos ámbitos, la herramienta de control es la policía. Una vez que detecta el propietario o no, le comunica al servicio veterinario oficial para que tome las acciones sanitarias.
Generalmente la comunicación es muy fluida y se trabaja en conjunto, entonces, en primer medida, lo que se hace es una vacunación preventiva de los animales para no esperar hasta determinar para que no pase mucho tiempo hasta determinar los propietarios. En el caso del propietario, se hará cargo justamente de todos los problemas que conllevan esos animales y se hará la inspección y la regulación de las tareas sanitarias con respecto a los animales. Este no es el mayor problema, desde mi punto de vista, que sería el sanitario, del contagio de alguna enfermedad, incluso no sé, el principal problema de los animales sueltos abandonados en la vía pública es el tránsito. Cualquier animal en una ruta sabemos los desastres que puede llegar a ser. Por tal motivo, justamente uno de los temas que vimos la semana pasada, la identificación de los animales para que cada uno se haga responsable de los daños que puede llegar a ocasionar, es importante. Hay que ponerse en el lugar del otro y espero que ninguno tenga la desgracia de tener un familiar que haya tenido un accidente en la ruta con un animal, porque la verdad que es desastroso. Pero bueno, la imagen esta que les traigo es justamente porque el responsable del animal en la vía pública no es el servicio veterinario oficial, sino justamente las fuerzas de seguridad. Vamos con la introducción al plan de erradicación promulgado en el año 2001. Reconoce el plan en su enunciado que demandará muchos años restablecer justamente en el territorio la erradicación de la fiebre aftosa, pero lo planifica de esa manera, reconociéndolo y tomando lo propio, por tal motivo planifica a largo plazo. Habla de que el programa tiene que tener el efecto de poder recuperar el comercio internacional y estabilizar justamente la producción agropecuaria, que se había perdido muchísimas cabezas justamente por el periodo aftósico. El sistema de prevención, generando la vacunación, le iba a asegurar justamente un futuro próspero y tratando así de poder mantenerse libre sin la enfermedad, evitar la reincorporación y recuperar los mercados. Acá tenemos una gráfica que es tentativa, pero bueno, acá podemos ver el bache que generó en el 2001, después vamos a ver más adelante, el foco y el problemático del periodo aftósico, que tenemos un bache acá, y bueno, después un pequeño en el 2006, que se reaccionó mejor y se recuperó la confianza un poco más rápido. Pero bueno, eso es justamente del 92 al 2015, cómo iba en millones de dólares, no de toneladas, la evolución económica de las exportaciones de carne de la Argentina. Esto lo que hace es justamente que tener un buen plan y que todos podamos participar y cumplir un plan de vacunación y mantenerlo en un estatus sanitario estable, nos hace creíbles y nos permite comercializar nuestros productos, recuperando justamente lo que hablábamos recién, los mercados. Lo que habla esta ley es que justamente que las políticas sanitarias tienen que ser federales y comandadas justamente por una entidad, por un Estado nacional, haciendo el marco teórico general y después cada provincia a través de sus coprosas haciéndolo en lo particular. Lo que trata de evitar es justamente la estabilidad, lo que trata de evitar, no, lo que trata de fortalecer es justamente la región, lo que hoy se llama el Cono Sur, y viceversa, que nosotros no afectemos a los países limítrofes y los países limítrofes no nos afecten a nosotros. Después de este periodo, por el 2006, por allá más o menos, se generó una entidad, una institución entre las naciones que se llama FUNVAPA, perdón, PAMA, FUNVAPA es la fundación, nada que ver, PAMA, que es un programa del Mercosur, que están todos los países miembros del límite de la Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, que lo que hacen esos países, hacen un aporte económico a este programa según la cantidad de hacienda que tiene cada uno. Es proporcional
al interés productivo de cada uno. Y lo que generan es un programa de vacunación del 100% de las categorías susceptibles, bubalinas y bovinas, 25 kilómetros del límite de Argentina para el norte y 25 kilómetros para el sur. Esto se llama el cordón fronterizo, que vamos a ver más adelante. Esta acción está regulada y fiscalizada justamente por este programa. Esa es la imagen del cordón fronterizo con el límite de 25 kilómetros imaginario para el norte y para el sur. Lo que menciona esta ley es justamente el mantenimiento y el esfuerzo de que no se llegue a perder el estatus que se logró hace muchos años del paralelo 42, de libre sin vacunación, por debajo del paralelo 42. El paralelo 42 es justamente el límite sur de la provincia de Río Negro, norte de Chubut. O sea, la línea roja es justamente es la imagen del paralelo 42. Por debajo de esa línea, el estatus sanitario, reconocido hace muchos años de la OIE, es libre sin vacunación. ¿Por qué? Porque hace muchos años, desde el 76, que no hay brotes de aftosa en esa zona. Entonces, justamente lo que intenta mantener la ley es este esfuerzo. Objetivos. Lo mismo que mencionó la ley, o siguiendo justamente el objetivo que emana la ley, es erradicar la fiebre aftosa y obtener el reconocimiento internacional para poder recuperar los mercados. Conformando justamente regiones internas, que la vamos a ver un poquito más adelante, y los bloques subregionales para poder así trabajar en conjunto, como hablamos del programa PAPA. Vamos a hacer un espacio